El presidente en Caldono hizo lo que tenía que hacer porque someterse al ludibrio, al escarnio que le tenían preparado en la plaza pública era imposible. Él representa la majestad de la República, él significa la soberanía nacional, es un poder simbólico pero de una enorme significación política y moral. El presidente de la República no puede someterse a esa forma de irrespeto a que iba a ser sometido en la plaza de Caldono, sin perjuicio de que quisieran matarlo. Eso es perfectamente posible. Ahí están metidos los de las FARC y están metidos los narcotraficantes. Ese es un revoltijo de las peores cosas que están pasando en Colombia. Desgraciadamente tenemos que decirlo, lo que pasó en Caldono era perfectamente previsible. Nosotros lo dijimos acá. El presidente de la República, ¿cómo se va a someter a semejante prueba? Ya había sido sometida a todas esas formas de burla y de presión la señora ministra del Interior. Sobre esas conversaciones no tenemos sino apenas el resumen de ellas, sus conclusiones finales. Pero lo cierto es que la ministra estuvo secuestrada un poco de días y los indígenas hacían lo que les daba la gana. Y la participación de la fuerza pública en la defensa de los derechos de la ministra y de sus compañeros de excursión era puramente teórica. De manera que las cosas transcurrieron ayer como se preveía que iban a transcurrir. ¿Y quedamos en qué? ¿En qué quedamos? En la vigencia de unos acuerdos cuyo valor jurídico está por que se nos explique. ¿Qué valor tiene eso? ¿Puede la señora ministra del Interior disponer de 825 mil millones de pesos del erario nacional y tiene la obligación el Congreso de la República de respaldar semejante determinación? ¿Eso existe en alguna parte en la Constitución o en la ley? La respuesta es que no, positivamente no. El Estado colombiano tiene maneras muy claramente establecidas de cómo se deben comprometer los recursos públicos con acuerdo a cuáles reglas y con el cumplimiento de cuáles formalidades. No puede suceder lo que está sucediendo, que unas personas se levantan, que contravienen el orden de la nación, que la someten a un proceso extorsivo y que el gobierno cede ante esa extorsión y que no pasa nada. Ya se habían preguntado varios qué habían hecho los indígenas con las grandes cantidades de dinero que le habían entregado en otras épocas. Los indígenas no, los dirigentes, los de la CRIC, los que tienen montado ese negocio allá, porque ese es un negocio. Un negocio en el que unos vivos se aprovechan del nombre de los indígenas, porque no son todos los que están representados, ni remotamente, porque la situación de la mayoría de ellos es una situación penosa, en medio del abandono propio y del abandono extraño, para vivir en condiciones muy precarias. ¿En qué los han aliviado los acuerdos anteriores? En nada. ¿En qué los va a aliviar este acuerdo? En nada. Por eso, cuando el Contralor General de la Nación ha dicho que revisaría con lupa la manera como la CRIC y las demás organizaciones, Fuensuagro y otras dos, manejen esos 825 mil millones de pesos que les regalaron como resultado de una extorsión, nosotros tenemos que decir con toda franqueza que nos morimos de la risa. La gracia es para la CRIC y para Fensuagro y para los demás que les entreguen ese dinero sin control y que ellos hagan lo que les parezca y lo que les da la gana, que es lo que siempre han hecho. Es el precio de una extorsión y el extorsionado no puede vigilar la manera como quien ha de la manera como lo disponga quien ha cometido el delito, ¿no? El que ha cometido el delito quiere el uso pleno e irrestricto y autónomo del producto de sus vejámenes al erario público. De manera que las palabras del Contralor son palabras que se lleva el viento. Lo que ha quedado en claro es que las cosas no quedaron en buen término. Después de un mes de sufrir lo que sufrimos, de presenciar lo que tuvimos que presenciar, de dolernos por lo que nos teníamos que doler de la manera como la República fue vuelta a pedazos por unos bandidos,
Después de un mes de eso, ¿qué? ¿Salimos siquiera con decisiones unánimes de regocijo y con protestas de que esta será la última vez que ocurra una cosa semejante? Al contrario, al contrario. Los indígenas han dicho ayer que van a volver a la carretera panamericana, que no les cumplieron, que el presidente tenía la obligación era de presentarse en la plaza de Caldono, sentarse en un sillón, a oír denuestros, a oír improperios y a someterse a la voluntad de quienes lo estaban rodeando. Y eso pues no era posible, lo advertimos desde hace mucho tiempo, y el presidente tuvo que comprobarlo él mismo, cuando ha debido tener asesores juiciosos que le hubieran dicho lo que era absolutamente claro que iba a ocurrir y que ocurrió. Esperamos que el presidente aprenda la lección. Ya he dicho que de aquí en adelante sí, hará cumplir la Constitución y la ley, con lo que queda perfectamente claro que hacia atrás, dándole espacio a las vías de hecho, autorizándolas, consagrándolas en el altar de la patria, hizo mal. Hizo mal porque eso no es viable, porque un gobierno no puede actuar sobre la base de este tipo de presiones violentas y no tiene facultad para hacerlo. Volvemos a proponer el tema jurídico que nadie nos ha querido resolver. Ayer hablábamos con uno de los grandes constitucionalistas de este país, el doctor Hernando Yepes Arcila, y le preguntábamos qué valor vinculante tiene lo que está firmando la ministra. Y nos contestaba ninguno, ninguno. Eso no vale nada, jurídicamente no vale nada. Eso tiene un valor político que el doctor Yepes Arcila exaltó. Muy con su manera de ver las cosas, muy con su criterio, un alma especialmente generosa y amplia, pero desde el punto de vista jurídico eso no vale nada. Luego, ¿en qué estamos, queridos amigos? En eso, en nada, en nada. Estamos en un compromiso jurídicamente inválido, firmado por una ministra de Estado que no tiene esas facultades, esperando que el Congreso de la República las consagre en el Plan Nacional de Desarrollo, que para eso no se necesita minga, ni un mes de parálisis, ni todos estos daños que se causaron. Mientras que los indígenas, de su parte, están diciendo que ellos no toleran intromisión en el manejo de sus recursos, que ese dinero es para ellos, que hacen con el dinero lo que les parezca y que si no les cumplen en eso, quiere decir que no ha habido acuerdo ninguno y que volverán mañana sobre la carretera panamericana. De manera que, al fin de cuentas, después de tanto dolor, después de tanta vergüenza, después de tanta humillación, después de tantos atentados, estamos como al principio, exactamente en nada. La rueda ha girado completamente y volvemos a empezar. Esperamos que el presidente haya aprendido, que haya entendido y que sea fiel a sus palabras de hoy y no a su conducta de ayer, cuando toleró que predominara la vía de hecho, la extorsión y la violencia contra las instituciones y contra una gran parte de los colombianos, que nos volvemos a preguntar dónde y cuándo van a reclamar por los perjuicios que han sufrido. Este es el triste balance de un episodio triste y lamentamos tener que ser tan sinceros, brutalmente sinceros, pero esto es un momento demasiado duro y demasiado significativo en la vida de la patria como para que nos dediquemos a los eufemismos, a esconder la verdad o a decirla a medias. La minga terminó en lo que se veía que iba a terminar, exactamente en nada. ¿Qué pasará? Nos preguntamos con los 825.000 millones de pesos que se comprometió ilegalmente